esta estación, Padre, que nos dé la oportunidad, Padre, de transmitir su palabra, Señor, y le pedimos, Señor, que usted tome el control, Señor, de esta transmisión, tome el control de la vida de mis hermanos, Señor, para que podamos llegar a muchos lugares y a muchas personas, Padre Santo. Gracias, Señor, tome el control también de mi alma, de mi vida, Señor, y sea Espíritu Santo ministrando esta mañana su palabra, Señor, y que cumpla ese propósito para el cual usted nos ha traído esta mañana hasta aquí. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Dios, gracias. Bendito seas, Señor. Y vamos a ir entonces, como les comentaba, al capítulo 12, ¿verdad?, de Mateo, y vamos a leer ahí acerca de un hombre que tenía la mano seca. El título nos lo dice así y nos queremos imaginar, ¿verdad?, a un hombre enfermo que no podía mover la mano. A veces no sé si le ha pasado ver a una persona que tiene una mano que tal vez se le esté deformando, esté perdiendo la fuerza. Y ahí estaba ese hombre, ¿verdad? Dice a partir del verso 9, capítulo 12, verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días del reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Cabe notar que en ese momento acababa de pasar un episodio, ¿verdad? Él estaba ahí en la iglesia, en el lugar, en el pueblo de Capernaum, y estaba él con los discípulos. Y en los versos anteriores, en el inicio del capítulo 12, habla acerca de que los discípulos habían tenido hambre. Y vinieron a los sembrados y empezaron a arrancar las espigas y a comerlos. Los fariseos los vieron y le reclamaron que no era lícito hacer eso en el día de reposo. En el verso 3 Jesús les hace notar que ¿qué no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, ya había ahí un reclamo acerca de que estaban profanando el día de reposo. Mas sin en cambio aquellos no estaban haciendo otra situación que alimentarse. Y les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Hasta ese punto no vemos ninguna indicación de que Jesús se quisiera acercar al hombre de la mano seca. Ni siquiera está mencionado en estos versos este hombre. Si se dan cuenta, y vamos a leer qué nos dice Marcos 3, para que veamos que antes de eso no está nombrado este hombre. En el capítulo 3 de Marcos nos dice así la palabra: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Estaba ahí, pero hasta ese punto Jesús no se había dirigido a este hombre. Y les echaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. Fíjense bien, Jesús ni siquiera había nombrado o había mandado a llamar a ese hombre. Él estaba ahí, la escritura nos dice que él estaba ahí, pero Jesús no lo había nombrado, ¿sí?
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Pero previo a ello, dice el verso 2, que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Jesús sabía las intenciones que había en el corazón de estos hombres, porque no le había llamado, ¿verdad? Ellos esperaban que hiciera eso, pero no lo había hecho, hasta que le dijo, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿le es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En este evangelio, en el evangelio de Marcos, podemos ver, ¿verdad?, entonces, que Jesús o el Espíritu de Dios nos habla de la dureza de los corazones de los hombres, y que además ya estaban haciendo una alianza con los herodianos. Era otro grupo más, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ya estaban haciendo una alianza en contra de Jesús. Vamos a ir también a Lucas en el capítulo 6, ¿verdad? Ahí nos encontramos también esta parte. En el capítulo 6, verso 6. Lucas 6. Ahí nos dice la palabra de Dios así. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Amén, ¿verdad? Bueno, pues aquí claramente vemos que ya empezaba una persecución contra Jesús y querían encontrarle el problema, algún defecto, ¿verdad? Algo con que acusarlo. Dice la palabra, acabamos de ver que Jesús conocía el corazón de estos hombres y que él se daba cuenta y sabía que ellos tenían un corazón duro, ¿verdad? Si bien es cierto la ley, ¿verdad?, que dice que se guardarán los días de reposo y nadie trabajaría, ¿verdad?, ni los mismos judíos, ni alguno que estuviera en sus ciudades, ni los esclavos siquiera. Los animales que utilizaban para trabajar tampoco, nada. Y ellos en esta ley, ¿verdad?, cuando ya habían visto que en alguna otra ocasión, la historia que hablábamos hace unos minutos acerca de que los discípulos, ¿verdad?, cuando tuvieron hambre comenzaron a arrancar las espigas y comerlas, seguramente había de hacer algo similar. Cuando él entra a esta sinagoga, ¿verdad?, ahí estaba un hombre con una mano seca, que ciertamente no podía llegar hasta el templo mayor, el templo grande, porque estaba enfermo con una mano seca, tenía un defecto. Él no podía acercarse ahí, por eso él estaba ahí en la sinagoga. Sabían ellos que ese hombre se reunía ahí, porque era el lugar donde él iba. Por eso cuando supieron que Jesús iba a ir a ese lugar, ellos fueron. Pero además era Sabbat,
era día de reposo, ¿verdad? Querían saber si Jesús lo iba a sanar, ¿verdad? En este día de reposo. Ellos interpretaban la ley de una manera. Ya esa ley estaba siendo malinterpretada perversamente. Yo creo que todos sabemos y nos damos cuenta de lo que es bueno y malo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les mencionó una situación. En el capítulo 12, verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Cuando hay acciones buenas y es necesario hacer las cosas, se tiene que hacer. Él les dio un ejemplo, ¿verdad? En el verso 12, en el verso 11, que les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante. ¿Qué hombre en sano juicio y que sea un hombre que obre, ¿verdad?, en bondad, correcto, que haga las cosas que deberían ser, el deber ser, que si tiene una oveja y esta cae en un hoyo en un día de reposo, la deje ahí, que podría morir de frío, de hambre? ¿Quién estando en esa condición podría hacer esta situación? Yo creo que en esta situación, cualquiera de nosotros podría hacer esto, ¿verdad? Entonces, amados, el Señor nos está mandando un mensaje para todos y cada uno de nosotros. La ley, dice, ¿verdad?, en verdad es santa y debemos de cumplir la ley. Pero también en el amor y la misericordia, ¿verdad?, se cumple, dice la palabra de Dios, la ley y los profetas. Porque él todavía ni siquiera le había llamado a este hombre, pero sabía y conocía los pensamientos de ellos. Sabían que estaban buscando la ocasión para acusarle. Y entonces el Señor les dio el argumento, ¿verdad? Le dijo a ese hombre: ven, acércate, ponte en medio. Y entonces el Señor le llamó, ¿verdad? Y le dijo: extiende la mano. Y él extendió una mano seca. El Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Dice también en Marcos, ¿verdad? 3:16. Gloria a Dios. 3:1-6 al 6, perdón. Estaba ese hombre ahí, sentado. Levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Cuando les expone de esta manera las cosas, si era lícito hacer bien o mal, porque podías dejar de tener actividades, podían dejar de trabajar, pero podían haber hecho cosas malas, o pensar mal, o sentir maldad
en su corazón. Y entonces estaban dejando de cumplir el día de reposo. Por eso les preguntó que si en el día de reposo era lícito hacer mal o hacer bien, salvar una vida o quitarla. Entonces ellos se quedaron callados. Entonces mirándolos alrededor con enojo, dice la palabra, sintió incómodo el Señor, molesto, ¿verdad? Por la dureza de sus corazones. Porque ni siquiera pudieron contestar a esta pregunta, si era bueno o era malo. Porque podían decir que conocían o sabían o entendían la ley, pero ¿cómo podían decir que salvar a alguien o hacerle bien a alguien era ilícito? Y no tan solo se enojó, sino dice aquí también que entristecido por la dureza de sus corazones, el Señor se entristeció. ¿Usted se imagina cómo estaba el Señor viendo esta situación? Con enojo y con tristeza por la dureza de los corazones de estos hombres. Pero aún después de haber sido exhortados y reprendidos por parte del Señor, al saber que conocían la ley, como les dijo, acerca de los sacerdotes, ¿verdad? Que en el día de reposo ellos lo profanan y son sin culpa. Pero además también les hizo esta pregunta, y no conforme con ello, dice que iban los escribas, los fariseos, los herodianos, ¿verdad? Y dispuestos a acusar a Jesús, no importando ya, evidentemente ya no les importaba lo que él pudiera decir, estaban cerrados sus oídos, su entendimiento, sus ojos, porque aún viendo la sanación de este hombre, con la injusticia cerrada en sus corazones, de justicia, y con esa justicia decir cómo no puedes alegrarte, no puedes sentirte que hayan sanado a una persona que quién sabe cuánto tiempo llevaba así. Para ellos, el que una persona recuperara su salud en día de reposo estaba mal. Al grado de que cuando salieron de ahí, dice que tomaron consejo, o sea, se reunieron en un consejo que además a todas luces ilegal, con los herodianos, además iban los fariseos y los escribas contra Jesús. Increíble realmente lo que estaba pasando ahí, y muchas veces no está alejado de nuestra realidad. Cuando malinterpretamos la ley de Dios y la ley de los hombres para acusar a alguien, para llevarlo al grado de la destrucción, no importando si está haciendo la obra, si está haciendo el bien, si está trabajando por un bien común a la sociedad, no importa. Porque si va a afectar los intereses de los grupos, de los poderes, hay que derrotarlo y derribarlo a cualquier costo. Quiere decir que han perdido visión. Han perdido el amor y la pasión por las almas y han perdido todo amor en el hombre. Por ellos mismos, el respeto por el humano y por ellos mismos. Porque también sin duda en nuestra sociedad cuando algo así sucede, ¿verdad? No se escapa de nuestras leyes, de nuestros jueces. ¿Ha escuchado usted cuando agarran a alguien y
debido a la corrupción lo dejan ir libre, sabiendo que tal vez tarde o temprano podía afectarle a su propia familia? La conciencia y la visión de las cosas. Y al contrario, ¿verdad? Cuando hay un inocente, es acusado y alguien paga para poderlo retener ahí, ya sea por mucho tiempo o por lo menos para retenerlo lo más que se pueda, no se da cuenta que todos los que están alrededor podrían caer en algo similar y vivir algo similar que terminaría afectándoles a ellos, o algún familiar que pudiera vivir alguna situación similar termina afectándoles. Por eso la semana pasada hablábamos de ese ay del Señor en el capítulo 11, ¿verdad? En el verso 20, 21, cuando decía el Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos a vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, como lo era en este caso. El Señor estaba obrando un milagro ahí en ese hombre. Si esos milagros se hubieran hecho en otras ciudades que no fueran de Judá, esas personas hubieran creído y se hubieran arrepentido. Y a veces se piensa que hay mucha fe o que se tiene la fe necesaria. Pero a veces nuestra religiosidad, a veces nuestros formalismos, los protocolos, ¿verdad? Nos llevan a la dureza y a cerrarnos. Es increíble, ¿verdad? Cómo a veces nuestros pensamientos rebasan muy por encima el propósito de la ley de Dios, el propósito que Dios tiene. Y no dejamos, ¿verdad?, que los propósitos de Dios se cumplan debido a nuestro propio pensamiento y nuestra interpretación de las cosas en conveniencia del hombre o de los grupos. Tenemos que aprender del Señor cómo Él trató este asunto. Pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar y vamos a hacer este análisis de cómo el Señor fue tratando este asunto. Acabamos de ver cómo aquellos hombres en la dureza de sus corazones estaban actuando, cómo el Señor lo trata. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en su programa Cristo para los no cristianos, conociendo a Jesucristo. Regresamos. Anécdotas de un pastor. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado. Nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. La COFESE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022. Se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad. Se fortalecerá nuestro campo. Y habrá más recursos para becas, capacitaciones y mejoramiento de las escuelas. Así, las y los mexicanos avanzamos parejo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañan. Regresamos ya a su programa Cristo para los no cristianos, conociendo a Jesucristo, y el día de hoy pues estamos estudiando el capítulo 12 a partir del verso 9 al 14, hablando de este hombre de la mano seca, ¿verdad? Sin duda hablábamos este momento acerca del comportamiento de los fariseos, de los escribas, de los herodianos que menciona la Escritura, estaban presentes ahí, ¿verdad? A través del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Sabemos entonces que el hombre estaba enfermo por mucho tiempo y que el libro de Lucas nos menciona, ¿verdad?, que era su mano derecha. Obviamente la mano derecha en la mayoría de las personas, ¿verdad?, radica más en la forma del trabajo, la fuerza, ¿verdad? Y él terminaba afectándole todo esto, y seguramente no tenía esos ingresos, buenos ingresos, le hacían falta muchas cosas, tenía esas carencias, ¿verdad?, para poder desarrollar una vida como todos los demás. El Señor, movido a misericordia, ¿verdad?, lo llama, pero previo a ello leíamos en los versos anteriores a esta historia que no se menciona a este hombre para nada. Entonces quiere decir que el Señor entró a la sinagoga, ¿verdad?, a dar este estudio, a leer la palabra de Dios, a tener la lectura de la palabra, y todos los hombres que entraban a este lugar iban con el propósito de escuchar la enseñanza de Jesús, iban con el propósito de escuchar cómo Él hablaba la palabra de Dios, ¿verdad?, adorar al Señor sin duda también, pero esos hombres que además eran la autoridad, ¿verdad?, no iban con este propósito. Pareciera increíble que los primeros que deberían de haber ido con este propósito de escuchar la palabra de Dios, a Jesús y adorar sin duda al Señor como primer lugar, no iban para eso. Su propósito era otro. Por eso vamos a leer el Salmo 37 en el verso 32. ¿Qué nos dice el Salmo 37 en el verso 32? ¿Cuál es el propósito de estos hombres? ¿Verdad? Increíble, porque como ellos que eran el ejemplo, no iban con ese propósito, cuando para eso se reunían en la sinagoga.
Dice el capítulo 37, verso 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. El impío lo acecha. ¿A quién? Al justo. Y no tan solo lo acecha, sino procura matarlo. Decíamos ese rato, ¿verdad? Cómo ellos estaban, ¿verdad?, con el propósito de acusar a Jesús. También había algo que me sorprende ahí en esta historia, que a veces decimos, ¿no?, que como las personas por incredulidad, ¿verdad?, por la falta de fe, cuando nosotros como evangelistas hemos llegado a predicar la palabra en las casas, en las puertas, ¿verdad?, tocando las puertas, y luego sale una persona a lo mejor incrédula, ¿qué pasa? A veces por esa incredulidad se cierra, tienen una cerrazón por completo de algún tema, ¿no? Y dicen no, y cuando nos da la oportunidad, gloria a Dios, porque a veces nos dan la oportunidad, ellos a lo mejor queriendo debatir, pero nosotros comentándole la verdad, la palabra de Dios, nos da la oportunidad de hacerle ver el error. Un error que ahí está a todas luces, pero él, por llevar la contraria, no se fija en sus palabras, ¿verdad? Y él habla creyendo que todo lo que está diciendo es verdadero, pero cuando lo empezamos a desglosar conforme a la palabra de Dios, él se empieza a dar cuenta de su propio error. Y a veces la dureza de su corazón, ¿verdad? Dice, no, Dios no existe, y Dios esto, y Dios es malo. O sea, a veces empieza la contradicción, a decir que Dios no existe, y por otro lado, a tener un pleito con el que no existe, ¿no? Por la falta de fe y por su incredulidad, ¿no? Entonces, ahí, estos hombres estaban en la misma situación. No creían en Jesús, pero esperaban que sanara a un hombre en día de reposo. O sea, ellos ya sabían que Jesús sí podía sanar a alguien. Estaban conscientes de que Jesús podía sanar a alguien en un día de reposo. Qué increíble. Prácticamente es como cuando hablamos, decimos, es el colmo. Porque entonces estaban conscientes de que Jesús podía sanarlo. Y aún con todo lo que ellos habían visto, porque le seguían y solo esperaban ver el error para acusarlo, sabían que podía hacerlo. Y al ver ese hombre ahí con la mano seca, sabían que era la oportunidad de ellos de acusarlo. No esperaban ver a un hombre sano. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno por ese hombre que se va a recuperar y va a poder hacer su vida. Y pensaban en la familia de ese hombre, cómo se sentiría él, o cómo se sentía en ese momento. ¿No? Ellos esperaban, al contrario, que Jesús los sanara y que esa sanación para ellos era malo para poderlo acusar conforme a la ley. Fíjense, sabían que la sanación era buena, porque por eso Jesús les hizo esta pregunta, si era malo o bueno sanar a alguien. Sanarlo para ellos sin duda estaba bien, pero no en día de reposo, violentando una ley que malinterpretaban perversamente y lo habían desvirtuado por completo. Qué increíble. La verdad a mí me pareció increíble analizando esta historia, la conciencia que ellos tenían del poder del Hijo de Dios. Y cerrados en una cerrazón por completa, al no quererlo ver, buscaban el argumento y el pretexto para acusarlo. Es increíble. La verdad es que solo querían utilizar a este hombre, ¿verdad?, como ese anzuelo para ver si Jesús lo mordía. Y aquí vamos a ver esta situación. Efectivamente, Jesús conocía el corazón y los pensamientos de esos hombres. Y lo hizo.
Estamos llegando al punto donde decíamos, es cierto, hasta este punto no se había nombrado que ese hombre estuviera ahí. Jesús fue a leer la Escritura, a dar esta enseñanza, ¿verdad? Y cuando entró, ahí estaba ese hombre ahí, ni siquiera le había llamado, le había dicho, ven, te voy a sanar, ni nada. Dejó que ellos avanzaran y esperó la ocasión donde ellos tuvieran ese argumento para cumplir los propósitos que Dios tenía para con Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la palabra, acabamos de leer ese rato, que Jesús, el libro de Marcos, ¿verdad? Que Jesús se enojó y se entristeció por la dureza de los corazones de estos hombres. Y entonces hizo el acto, llamó a este hombre a la mitad, le dijo, ven, párate aquí en medio, tomó su mano y ese hombre fue sanado. Es increíble. Tomó la decisión y a partir de ahí dice entonces que ellos empezaron a reunirse en consejo, un consejo que además era ilícito, no eran las formas, no eran las maneras, quienes estaban violentando sus propios reglamentos, ¿verdad? Y sus propias leyes eran ellos mismos. Al reunirse para hacer un complot en contra del Señor fuera de su propio reglamento interno. Pues así es como el mismo Señor, ¿verdad?, los provocó. El propósito de Dios. No se hubiera movido en esa sabiduría. Él no los iba a acusar como ellos a él, sino sus propios actos los iban a llevar a la evidencia todavía hasta estos tiempos. Cuando nos damos cuenta de que el hombre, cuando el hombre tiene un corazón perverso, ¿verdad?, puede utilizar cualquier situación, hasta las cosas buenas, para transgiversarlas y tener una parte donde acusar al justo, dice, para llevarlo a la muerte. Así que, amigo, amiga que nos está escuchando, siguiendo el ejemplo de Jesús, primeramente, pues cuídese de aquellos hombres perversos, de todo acto, hasta el acto más bondadoso que usted pueda hacer, ¿verdad?, de que ellos puedan acusarlo, de que ellos quieran pedir su propia vida. Y aún así, en el acto mismo de llevarlo a cabo en el Evangelio de Jesús, gloria a Dios, porque pueda suceder, ¿verdad? En alguna ocasión, nosotros predicando, ¿verdad?, el Evangelio, nos encontrábamos a un indigente y le llevábamos de comer. Pues no faltó alguna persona que nos acusara, que no teníamos nada que hacer ahí, ¿verdad?, que no éramos parte de ahí, que quisiéramos tal vez usar la vida de este hombre, ¿verdad?, cuando realmente nuestra intención pues era hacerle un bien, no era hacerle un mal ni nada por el estilo, no llevárnoslo, no secuestrarlo o llevarlo a hacer cosas, esclavizarlo tal vez, nada, solo queríamos ayudarle y ayudarle solo un momento, porque no podíamos en ese momento ayudarle a largo plazo, sino a ese corto plazo, a ese momento, solo para alimentarlo por lo menos ese día, ¿verdad? Entonces, hasta en esos actos de bondad siempre puede existir el acusador, ¿verdad? Entonces, siempre estar atentos a todas las situaciones que pasen a nuestro alrededor. Jesús tenía este cuidado. Jesús estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los conocía, los había visto por días, sabía que lo venían siguiendo, sabían que tenían ese momento para acusarle. Si el Señor, en ese pensamiento de que no le sucediera nada, no lo hubiera sanado, estos hombres no tuvieran el argumento, ¿verdad?, para reunirse en consejo, ¿verdad?, y quererle destruir, sino todo lo contrario. El Señor Jesús actuó en consecuencia. El Señor Jesús actuó con ese propósito, primeramente en la misericordia de sanar a este hombre, y segundo con propósito de provocarles a ellos a que ellos mismos incumplieran sus propios reglamentos y tuvieran ese consenso fuera de sus propios reglamentos. Tuvieron un consejo para destruirle, y ilegal a todas luces.
Entonces los llevó, los provocó a llegar a este punto para que lo empezaran a perseguir, ¿verdad? Entonces el Señor actúa en sabiduría. Tenemos una historia muy cortita, pero hay mucho que ver del comportamiento de Jesucristo. Hay mucho que aprender ahí de las formas que el Señor hace, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a encontrar con leyes de los hombres que no nos van a permitir realizar cosas, ¿verdad? En bondad, en la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que obrar conforme a la voluntad de Dios. Sobre todo en estos tiempos difíciles, sobre todo en estos tiempos donde las leyes, ¿verdad? Estas leyes internacionales, los países, ¿verdad? Se están poniendo de acuerdo para poner un estándar o una forma de ley general a nivel mundial, ¿verdad? Y seguramente todas esas leyes van a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y va a llegar un momento donde vamos a tener, ¿verdad?, que hacer primeramente la voluntad de Dios y luego la ley de los hombres. Es importante, ¿verdad? Estos días nos han pedido no salir. Les recomiendo se guarde, les recomiendo se cuide, que cumpla con todas las disposiciones en el sentido de guardarse, de cubrirse su boca, ¿verdad?, etcétera. Pero ¿sabe? Sobre todo en estos tiempos, estamos en finales de enero, principios de febrero, es la época más fría del año. Evidentemente, allá afuera hay mucha gente que está sufriendo de frío en la condición de calle. Como servidores del Señor y ministros, ¿verdad? Tenemos que salir y poder extenderles a ellos una cobija, una chamarra, ¿verdad? Ropa gruesa. Y si es posible, darles albergue. No podemos resguardarnos en este sentido. Por eso tenemos que ver en qué momento se hace el bien. ¿En qué momento tenemos que actuar como lo hizo el Señor? No estamos invitando a ir en contra de la ley, sino hacer lo correcto. Dice la palabra la misericordia. Y ante eso no hay ley. El amor, ¿verdad? Dice aquí cuando nos habla acerca de una oveja, está hablando del amor que uno puede tener por las almas. Y si esa persona está en peligro, no, en este momento, si esa persona se cae y se lastimó y no lleva un cubrebocas, no lo vamos a dejar ahí tirado, que se muera. Tenemos que ayudarlo, ver si lo podemos levantar o acudir, acercarnos, a darle auxilio, si podemos llamar a algún familiar o algo. No sabemos por qué se cayó, si se tropezó o simplemente fue un desmayo o algo y se lastimó. Tenemos que llamar a una ambulancia. Y no por el riesgo de ser contaminados no nos vamos a acercar. O sea, ahí es cuando tenemos que ver las prioridades, independientemente de los reglamentos, de las leyes. O sea, no violentar una ley por violentarla, nada más porque sí. Sino que tiene que haber una primicia, tiene que haber algo fundamental que nos haga mover, que es el amor y la misericordia, una base, ¿no? Un fundamento del por qué vamos a realizar esa acción. Y aquí el Señor nos está dando un fundamento de que este hombre pues estaba enfermo y era necesario curarlo. Él sabía que era día de reposo. Él ama a Dios. Lo había mostrado, lo había demostrado. Estaba cumpliendo la ley. Pero era necesario que en día de reposo se hiciera misericordia.
la importancia que tiene. ¿Acaso sí se podía hacer el mal y no el bien? Así que, amados, ¿cuántas veces hemos escuchado en medio de esta pandemia, que aún en medio de esta pandemia que llevamos casi 2 años, mucha gente sigue cometiendo delitos, sigue saliendo a la calle a cometer ilícitos, pero muy pocos siguen saliendo a la calle a hacer el bien y la misericordia? Hagamos esa conciencia real de las cosas, de los tiempos y de los momentos. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento que nos ha permitido, ¿verdad?, estudiar su palabra. Y vamos a orar y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé discernimiento. ¿En qué momento podemos ocupar esta palabra en nuestras vidas, ¿verdad?, y llevarlo a la ejecución de tal, ¿no? Recordándoles que nosotros le servimos a Dios antes que a los hombres. Y repito, no convocamos a desobedecer, sino al contrario, estar atentos y tener entendimiento y sabiduría. ¿En qué momento se tiene que actuar independiente de la ley para hacer lo correcto y hacer la misericordia? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, le damos por esta mañana, Señor, que nos ha alimentado de su palabra, Señor. Y nos ha hecho ver, Señor, cómo el hombre a veces, Señor, se cierra en su corazón y se endurece, Padre Santo, por ejecutar al pie de la letra una ley, Señor, sin antes, Padre, poder abrir su corazón al amor y la misericordia, Señor. Padre, le rogamos por aquellos hombres, Señor, que hasta este momento han cerrado y han endurecido su corazón, Padre, para no ver, Señor, el dolor, para no ver, Señor, el peligro para muchas personas, Señor. Y que a pesar, Padre Santo, que en estos tiempos esta enfermedad es tan real como el cáncer o como cualquier otra enfermedad, Señor, que el ser humano puede contagiarse, que el ser humano puede adquirirlo, Señor, a través de muchas formas. Y aún así, Padre, el hombre sigue cometiendo delitos, Señor, viviendo por la calle, haciendo pecados, Señor. Y la disolución de su vida, Padre Santo, cometiendo adulterio, mentiras, robos. Pero no se atreve, Señor, en estos tiempos a hacer el bien y la misericordia, Padre Santo. Por lo cual, Señor, le rogamos, le suplicamos, Señor, que toque sus corazones, Padre, que abra sus oídos, Padre, para poder comprender y entender y ejecutar, Señor, en la obra por fe, todas estas cosas, Señor. Padre Santo, gracias le damos, Señor, porque es más lícito, Señor, hacer las cosas bien, hacer un bien, Señor, en este reposo. Padre Santo, gracias, Señor, porque hasta en el día de reposo ellos se alimentan, Señor, de su palabra. Señor, le rogamos, Señor, por aquellos hombres que sabiendo, Señor, que los que hacen el bien los persiguen y los quieren llevar hasta la muerte, Señor. Por aquellos que están, Señor, difundiendo el evangelio en muchos lugares en persecución, que no decaiga su fe, que no mengue su fe, Padre, sino al contrario, Señor, puede incrementar esa fe, Padre Santo, a ellos y a sus familias, Padre. Anímelos, Señor. Dele, Señor, la posibilidad de obrar milagrosamente, Padre, para que muchos, Señor, den testimonio, Señor, y sean testigos de su poder, de su amor y su misericordia, mi Dios. Use sus vidas, de aquellos hombres, Señor, que estén en esos lugares,
de aquellos misioneros, Padre Santo. Usa sus vidas. Eres poder, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Gracias. Pues, amados, estamos ya llegando al final de su programa. Les damos las gracias por acompañarnos, a todos los hermanos que nos siguieron a través de Radio Voz, amigos o amigas que nos estuvieron acompañando, ¿verdad? Desde la aplicación del teléfono y a través del internet. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana, igual a las 10 de la mañana todos los martes, y los invitamos el día de mañana para que acompañen a nuestras hermanas el día miércoles, ¿verdad? Todas las mañanas igual, a las 10 de la mañana, Mujer Virtuosa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta pronto.